familia, ¿cómo están? Aquí les saluda Antonio García, pastor en la iglesia Calvary Chapel Ecatepec. Y quería tomar unos minutos para abrir la palabra del Señor con ustedes en estos tiempos en los que escuchamos tantas voces que pueden traer pánico, que pueden traer inseguridad a nuestra vida y con mucha razón. Por todo lo que escuchamos todos los días, las noticias están llevando un reporte de esta pandemia, cuántos enfermos, cuántos muertos en México y alrededor del mundo. Pero también quería animarles a escuchar la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Pongamos en silencio esas voces y escuchemos la voz del Señor. Vamos a meditar en unos pocos minutos en el Salmo 29. Es un salmo increíble que habla del poder de la voz del Señor. Voy a leérselos en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Salmo 29. Honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Señor de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan ¡Gloria! El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. Él le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Familia, el Salmo empieza diciendo: honren al Señor, oh seres celestiales. Los ángeles, todo el mundo espiritual, sus ángeles, los ministros suyos, honren al Señor. Honren al Señor por esas características, por su gloria y por su fortaleza. Gloria significa toda la plenitud de lo que hay en Dios. No le hace falta nada. Él es bueno, totalmente bueno en gloria. No es bueno un momento y al siguiente día deja de serlo. O es bueno pero limitadamente, ¿no? O es poderoso pero poderoso en ciertos tiempos, en ciertas temporadas. Pero cuando hay pandemia, no es poderoso, no. La gloria del Señor tiene que ver que Él es glorioso, que Él es poderoso al extremo, y que no hay un solo segundo en que Él deje de ser poderoso. Honrémoslo por su gloria, por toda la majestad de lo que Él es. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Uno de los nombres del Señor puede ser expresado como el todo suficiente, el gran yo soy, el que hoy es y seguirá siendo, el todo suficiente. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad, donde no hay decadencia, donde el pecado no corroe, en la magnificencia de su santidad. Y el Salmo expresa esto increíble y asombroso. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. ¿Has escuchado noticias que parecieran potentes? ¿Que parecieran que ya no hay esperanza? Como te decía al principio, pongámosle silencio a esas voces y vengamos ante el Señor, ante su palabra. Hoy en día tenemos la palabra del Señor más segura, en la cual decía el apóstol Pedro: hacemos bien en estar atentos. Y esta palabra es la palabra escrita, todo su consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis.
El Señor Jesús usó la palabra cuando Satanás vino y lo tentó, que le dijo: convierte estas piedras en pan, te voy a dar todos los reinos de este mundo si postrado me adoras. Aviéntate de este lugar. Y pues no está escrito que sus ángeles mandará. El Satanás estaba torciendo la palabra, pero el Señor Jesucristo una y otra vez contestó: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Escrito está, y escrito está, y escrito está. Fue lo que el Señor usó en esas 3 veces que fue tentado, fue esa palabra. Y escrito está, y sigue estando escrito. Tenemos la palabra de Dios escrita que puede llegar a nuestra alma y resonar con potencia. Les invito a que en estos tiempos de pandemia abran su Biblia y empiecen a leer el Evangelio de Marcos. Volvamos al Evangelio. En el Evangelio de Marcos vemos al Señor Jesucristo sirviendo a las personas, sirviendo en su comunidad, enseñándoles y haciendo bienes. Lo vemos como el siervo. Deja que su voz resuene en tu alma, en tu corazón. Tal vez pienses que hay circunstancias en tu familia que no van a cambiar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte enormes cedros. La voz del Señor creó soles, galaxias enteros. Creó los cielos y la tierra que hoy vemos. Ruego que el Señor llene tu vida con su voz. Medita en este salmo. Y empieza a tener una disciplina en esta cuarentena de leer el Evangelio de Marcos. Deja que su voz llene tu vida. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Esas son buenas noticias que cada día tenemos que escuchar. El Señor está en control. Tal vez, aún en medio de circunstancias que parecen imposibles para ti. El salmo termina diciendo: el Señor da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Necesitas paz, para que su voz dulce llene tu corazón de su paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. Él es muy superior a los límites del mundo. Es todo glorioso. No le hace falta nada a nuestro Dios. Él sigue siendo Dios hoy y lo seguirá siendo por la eternidad. Y también este salmo lo describe como el Rey para siempre. Él sigue reinando. Nada ha escapado de su control. Confiemos en su voz. Te invito a que pases tiempo en lo que está escrito, para que tu fe sea fortalecida en lo que Él dice. Bendiciones, familia.